¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva biografía en el canal. Hoy vamos a recorrer la extensa carrera de uno de los precursores de la música electrónica. Hoy vamos a hablar sobre Giorgio Moroder. Antes de continuar, quiero avisarte que el 23 de febrero voy a compartir la entrevista a Joe Espósito, un referente de los 80s y 70s y un artista muy relacionado con Giorgio Moroder, así que no te lo pierdas. También te recuerdo que si no estás suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento haciendo clic en el botón que está abajo de este video y no te olvides de activar la campanita de notificación, así no te perdés ninguna de las novedades que voy a estar subiendo en el canal a futuro. Ahora sí, empecemos. In the late 70s, I wanted to produce and record a song which was not played by, let's say, traditional musicians and traditional instruments, but a song based on synthesizers. And I would like you, and by the way, that song was then called The Sound of the Future by David Bowie and who else? And Giorgio Moroder. So I wanted to give you a very, very fast a demonstration how I did it. Okay, so let's start with Danny. Give me a click. Okay. Rob, give me a snare. And Pete, give me a bass C, G, B flat. And Ollie, give me the good old sound of the Farfisa. And now Dave, I need a beautiful click. And Pete, I need the delay on the bass. And this is I Feel Love. Como te decía al principio, hoy vamos a repasar esta extensa carrera de Giorgio Moroder que tiene inicio a finales de la década de los 60. Giorgio proviene de una familia italiana ubicada al norte de Italia, muy cerca de la frontera con Austria. Es un artista que siempre tuvo en claro que la música era lo suyo, por eso apenas pudo se mudó a Alemania para comenzar su carrera artística. Su primer disco lo lanzó en 1969 llamado That's Bubblegum, That's Giorgio, del cual sale el single Lucky Lucky, y en este álbum o en este single vamos a notar la transición de la música entre los 60s y los 70s antes de la llegada de la música techno como hoy conocemos, de la música electrónica. En 1970 fundó Musicland Studios junto a su socio Pete Bellotte, un gran productor y compositor británico. El estudio se ubicaba en Múnich, al sur de Alemania, y de allí salieron grandes artistas como Led Zeppelin, Electric Light Orchestra, Queen, Elton John, la mismísima Donna Summer, por ejemplo. A Giorgio Moroder, aparte de sus discos en solitario, los cuales voy a mencionar más adelante, lo vamos a encontrar como compositor y productor de artistas como, por ejemplo, The Three Degrees, Olivia Newton-John, Debbie Harry, Nina Hagen, la alemana, un personaje de la música de los 80s, Go Sputnik, David Bowie y muchos más. En 1977 lanzó el álbum From Here to Eternity, el cual vamos a notar el cambio de la música, porque es 100% sintetizador, es música dance con sintetizadores y la verdad que es un antes y un después dentro de la música dance ese disco.
En 1979 lanzó el álbum E igual mc², esta fórmula de Einstein, el cual también es un antes y un después en la música porque fue el primer disco en grabarse de forma digital utilizando vocoders y demás. En tu opinión, ¿cuál es la diferencia entre Kraftwerk y Giorgio Moroder? Déjamela en comentarios. Giorgio es recordado también en el mundo del cine, ya que fue el creador de grandes canciones que marcaron una época y marcaron dichas películas. Vamos a encontrar, por ejemplo, a The Chase de Midnight Express del año 78, The Neverending Story, la historia sin fin, Cat People interpretada por David Bowie, American Gigolo con la canción Call Me de Blondie, también un temazo. Tenemos What I Feeling de Irene Cara. ¿Quién no recuerda a What I Feeling de Irene Cara de la película Flashdance del año 83? Electric Dreams interpretada por Philip Oaki de Human League, también un gran tema. E incluso también produjo la restauración de un clásico del cine mudo llamado Metrópolis, en donde vamos a encontrar la participación de canciones interpretadas por grandes artistas como Bonnie Tyler, Freddie Mercury, Pat Benatar, entre otros. Siguiendo con las películas, vamos a encontrar canciones como Take My Breath Away de la película Top Gun, interpretada por Tom Cruise del año 86. Después tenemos The Fight de la película Over the Top de Sylvester Stallone. No solo estuvo relacionado con el mundo del cine, sino también con el mundo del deporte, ya que realizó las canciones oficiales para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, los Juegos Olímpicos de Seúl 88 y el famosísimo Mundial Italia 90, que es súper recordado por todos los argentinos. Durante la década de los 90, Giorgio continuó realizando música con Donna Summer, y durante este siglo vamos a encontrarnos con la participación de Giorgio Moroder en el álbum Random Access Memories de Daft Punk del año 2013. Un disco increíble, el cual trajo nuevamente a Giorgio Moroder al mundo de la música. En el 2014 lanzó el álbum Déjà Vu con la participación de Britney Spears, Kylie Minogue, Sia, entre otras voces femeninas, el cual también fue un disco bastante exitoso para Giorgio Moroder. Desde hace unos años ya, Giorgio viene realizando tours en todas las ciudades principales del mundo, llevando una noche única e inigualable en donde repasa tema por tema sus principales hits durante los 70s, 80s, 90s y durante estas décadas pasadas. Es un artista que ganó miles de premios, Oscars, Globos de Oro, Grammys y demás. Espero en lo personal que en el futuro podamos disfrutar de nuevas canciones producidas por él. Déjame en comentarios qué te pareció este video, si te gustó dale like. Abajo en la parte de descripción de este video te voy a dejar el link de una playlist en Spotify que realicé con las mejores canciones de Giorgio Moroder basado en mi opinión. También te voy a dejar los links del Facebook e Instagram de mi canal de YouTube para que me sigas. Ahí siempre suelo compartir música, novedades y demás. En mi opinión hay un disco excelente que tal vez es uno de los que más me gusta, llamado Solitary Man, producido en el año 83 con la voz de Joe Esposito. Ahí vamos a encontrar canciones como Face to Face, Lady Lady, utilizada en la película Flashdance del año 83. Sin dudas es un gran álbum que no se lo pueden perder. Tal vez su mayor éxito fue lo que realizó con Donna Summer, pero la verdad es que su carrera está plagada de éxitos. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video, les mando un abrazo grande a todos los fans de la música de los 80s y 90s y nos vemos en un próximo video. Chau chau.